Muy buenas noches. Vamos a iniciar un nuevo video con el tema de la lógica, que está incluido dentro del capítulo 5 de mi libro Introducción a la Filosofía. Para empezar, quiero comentarles que la realidad en la que nos desenvolvemos como seres humanos transita entre lo concreto, lo abstracto y luego lo concreto. Eso significa que nosotros, como el resto de seres sobre la Tierra, vivimos una realidad concreta, específica, que nos circunda, en la cual estamos rodeados, y a partir de esa realidad percibimos diferentes cosas. A diferencia del resto de seres y de animales, nosotros tenemos la capacidad de transitar hacia el mundo de lo abstracto, es decir, hacia el mundo de las ideas. Pero esas ideas no solo se alimentan de lo que percibimos, sino sobre todo se alimentan de lo que procesamos en la mente para cuando percibimos o después de percibir. Ese es el mundo de la lógica. Es decir, la lógica es ese espacio dentro del cual nosotros, como seres humanos, reflexionamos, llegamos a ciertas conclusiones, hacemos ciertas inferencias, etcétera, y todo dentro del mundo abstracto. ¿Para qué nos sirve eso? Para que cuando regresemos a lo concreto, en la gráfica sería el segundo concreto, actuemos de una mejor manera. Es decir, la lógica no es en sí una actividad, es simplemente un proceso del cerebro que nos permite actuar en la realidad de forma ordenada y coherente. Así es que nuestro cerebro, nuestro raciocinio funciona bien si nosotros tenemos un pensamiento lógico. En cambio, si no llegamos a poseer ese pensamiento lógico, seguramente nuestras conclusiones van a ser fallidas y lo más probable es que nos equivoquemos muchas veces. Ahí está un ejemplo así muy simple para que se pueda comprender de una forma más sencilla. El primer concreto, imaginemos que llega un niño con un doctor y el doctor dentro de esa realidad percibe la piel del niño con esas erupciones, percibe que tiene fiebre, está desanimado. Eso le permite a él, en abstracto, algo así como meditar. Bueno, si un signo de la viruela es la aparición de erupción en la piel, la recurrencia de fiebre, de desánimo, y este niño tiene esos síntomas, significa que este niño tiene viruela. Eso lo hace en abstracto y luego regresa a lo concreto, es decir, regresa con el paciente y le dice como acción, bueno, vas a tomar esta medicina, esta otra y esta otra. Entonces, ¿qué ocurre con el segundo momento de lo concreto? Que es cualitativamente superior al primero, gracias a ese paso intermedio que es el de la lógica, que es el de la razón. Así como el médico, así proceden todas las ciencias. Captan la realidad, la procesan en el cerebro a través de la lógica y luego regresan a la realidad con una perspectiva diferente. La lógica es algo cotidiano, es algo con lo que convivimos todos los días y de alguna manera es natural a nosotros. Lo que pasa es que el mundo, la educación, la religión, la visión de ser obediente, todo eso hace que nuestra lógica como que se vaya diluyendo o vaya desapareciendo. Lo cierto está en que la lógica nos exige, pero a la vez nos garantiza un pensamiento riguroso. ¿Qué significa esto? Que si nosotros poseemos un pensamiento lógico, definitivamente vamos a estructurar nuestras ideas de una mejor manera. Vamos a poder actuar con mejores fundamentos. Y por supuesto, esto nos va a posibilitar entender a las demás personas. Si todos poseyéramos una fundamentación lógica, entonces se nos sería más fácil platicar. En la sociedad actual definitivamente no se da esa situación, es decir, la mayoría de nosotros carece de pensamiento lógico y por eso ustedes pueden ver cómo nos enojamos cuando estamos dialogando. Y más que dialogar, peleamos o queremos imponer nuestras ideas o vemos que los demás quieren imponernos sus ideas. Por eso es importante desarrollar el pensamiento lógico. Con lo que les he comentado, tal vez ya se puede entender mejor qué es la lógica. Se le define como una disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, primero, que el pensamiento obedece a ciertas lógicas. Así como en la naturaleza se puede
establecer, qué sé yo, que si se siembra una semilla va a germinar una planta, si se dan las condiciones, obviamente. Y eso es una ley de la naturaleza. O si yo dejo caer un objeto en el aire, ese objeto va a caer hacia la superficie de la Tierra. Esa es una ley de la naturaleza. Así como la naturaleza tiene leyes que la gobiernan, así el pensamiento tiene leyes que lo gobiernan. De igual manera, si yo siembro una semilla de maíz, pues obviamente me va a salir una planta de maíz. Eso es porque hay cierta forma dentro de las leyes de la naturaleza y esa forma se cumple. Y así ocurre con el pensamiento correcto. El pensamiento correcto obedece a leyes y se expresa a través de formas. Como les mencioné en la diapositiva anterior, la lógica trabaja en abstracto y, por decirlo así, no le interesa tanto lo que diga el sentido común, sino que el pensamiento sea coherente, que nuestras ideas sean válidas, que tengan fundamentos racionales. La lógica, por lo tanto, no busca la verdad la busca el ser humano cuando está actuando en la naturaleza, sino que lo que busca la lógica es la validez, es decir, busca que nuestro cerebro esté funcionando correctamente, que nuestra razón esté, por decirlo así, bien afinada, y que cuando estemos procesando información, realmente esa información sea la correcta. Vamos a entrar ahora con un primer tema que es ya propiamente lógico y que se refiere a los principios lógicos supremos. Se llama así a unas ciertas leyes, pero muy generales. Es más, ni se le puede llamar leyes porque están encima de las leyes, por eso son lógicos supremos. Y estos principios, que si bien son parte de la realidad concreta, o sea, de lo ontológico, también fundamentan toda la actividad de la lógica y de la razón. Son principios lógicos supremos porque ni siquiera necesitan ser demostrados, puesto que por lógica se aceptan como válidos. El primero de los principios se llama principio de identidad y es el principio básico. Este consiste en una afirmación muy simple. Como les mencionaba, la lógica es tan simple que a veces nos parece hasta tonto tener que hablar de esos temas, pero pues por lo mismo, por tan obvia y por tan simple, a veces pasa desapercibida. El primer principio es muy sencillo. No hay dos realidades iguales. Y vamos a entender como realidad cualquier cosa material, un libro, una regla, un borrador, o también cosas espirituales como una idea, un concepto, o cosas ficticias como el personaje de Don Quijote de la Mancha, como la novela La Guerra y la Paz. Bueno, el principio de identidad dice algo muy simple. No hay dos cosas iguales. Todo lo que existe, sea material o ideal, tiene algo que lo identifica, tiene algún rasgo que le hace ser lo que es y no otra cosa distinta. Eso hace que cualquier realidad pueda ser diferenciada de otra. Incluso dos gotas de agua que pueden parecer idénticas, en realidad alguna diferencia van a tener. Esto es un principio lógico supremo, puesto que, por decirlo así, no está bien empleada la palabra, pero casi que por sentido común nosotros lo damos. Por supuesto, cuando nuestro sentido común está fallando, cuando nuestra lógica está fallando, entonces ya empezamos eh, o a utilizar de una forma inapropiada el lenguaje o a pensar, que eso es lo más grave, pensar de forma inapropiada. Aquí tenemos un ejemplo muy simple que espero no confunda. Si tenemos que A es igual a A, sabemos que absolutamente no hay otra realidad diferente a A que pueda ser igual a A. Tenemos el ejemplo, una definición es válida si abarca todo lo que define. Tenemos como primera A la palabra estudiante y como segundo A la definición de estudiante, que en este caso sería persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. Entonces, la primera A es idéntica a la segunda A. Eso siempre y cuando la segunda A sea idéntica a la primera A. Dicho de otra manera, dicen lo mismo, aunque expresado de diferente manera, la primera y la segunda A expresan lo mismo. La idea de estudiante o la idea de persona que estudia, que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. Muy bien, ese es el principio de identidad.
Luego viene el principio de no contradicción. Este es derivado del anterior y plantea, si ya sabemos que es cierto que A solo puede ser igual a A, sabemos por lo mismo que no puede ser cierto que A sea igual a no A. A siempre va a ser no igual a no A. Tenemos esto expresado gramaticalmente en el ejemplo. Si A significa los estudiantes de Derecho son universitarios y no A significa los estudiantes de Derecho no son universitarios, entonces necesariamente uno de los dos es falso. Si el primer A es verdadero, no A sería falso. Y si A es falso, no A sería verdadero. Entonces el principio de no contradicción es complementario con el de identidad, puesto que si este de identidad dice que no puede haber dos realidades iguales, entonces cuando tenemos dos realidades diferentes, no pueden ser ambas iguales. Es lo mismo, solo que expresado. El propio Aristóteles, que fue quien creó esta teoría, lo concebía así. Los tres principios lógicos que él enuncia son tres maneras de expresar el principio de identidad. Y el tercero de los principios igualmente se deriva aparentemente del segundo, y lo que significa es entre el ser y el no ser no existe una tercera opción. El tercero está excluido. Es decir, algo es o no es, pero no puede medio ser y medio no ser. Como ven, estos principios son muy sencillos, muy básicos, pero igualmente muy profundos, tan profundos que fueron descubiertos por Aristóteles hacia el siglo IV antes de Cristo y siguen siendo vigentes y siguen siendo empleados en nuestro caso para el derecho, en su aplicación para el derecho. El cuarto principio es el de la razón suficiente. Y pues tal vez de explicar es un poco más complejo, pero igual es similarmente sencillo. Razón suficiente significa que no, para que una realidad exista, debe existir una razón suficiente que le dé origen. Es decir, absolutamente nada sale de la nada. Todo lo que existe tiene una explicación lógica, tiene una razón suficiente. Por supuesto, ustedes pensarán, bueno, hay muchas cosas que el ser humano no puede explicarse, pero como diría un amigo físico, no puede explicarse aún. Es decir, si la ciencia no ha llegado a explicar muchos fenómenos, es porque la ciencia no ha avanzado tanto como para eso, pero tarde o temprano lo va a explicar. Y ese es el principio de la razón suficiente. No existe absolutamente nada que surja de la nada. Todo cuanto surge debe tener una razón suficiente para existir. También en el terreno de las ideas, una afirmación solo puede ser válida si se fundamenta en otras razones válidas. Es decir, puede venir un científico con una teoría, pero esa teoría va a ser aceptada y aceptable si no contradice todas las teorías que se ha verificado que son verdaderas. Por supuesto, a lo largo de la historia, los científicos de alguna manera han descartado o superado teorías previas, pero solo han agregado un nuevo elemento a un cuerpo de teorías que ya ha existido con antelación. El principio de la razón suficiente aplicada al derecho diría que una ley es válida si no contradice otra ley. En derecho existe la frase ipso iure, es nula ipso iure una ley que contravenga otra ley, que contradiga otra ley. Por eso ustedes pueden ver, a veces los vecinos se pelean, qué sé yo, porque aquí es mi acera y usted está prohibido estacionarse en mi acera. Pero ese principio contraviene una ley en donde dice que las aceras son públicas. Entonces, si vamos a ser lógicos, racionales, no podemos pelear por ese espacio, porque eso contraviene una norma. No hay razón suficiente para decir, esta acera es mía porque está frente a mi casa. Porque la ley dice que ese espacio es público y por lo tanto cualquiera lo puede usar. Ese es un ejemplo simple aplicado al derecho. Vamos a dejar para después los ejercicios y pasamos a explicar otro tema derivado del anterior y que se relaciona con el concepto. Es decir, ¿qué es un concepto? Muchas veces, yo lo he visto, llegamos a la universidad como confundiendo concepto y definición. Ahorita vamos a tratar de aclarar esa confusión.
Concepto es una idea, ¿verdad? Es, digamos, yo tengo la idea de libro, entonces eso es un concepto. Yo tengo la idea de guitarra, ese es un concepto. Pero igual tengo la idea de estudiante de derecho que está en la jornada nocturna en el segundo semestre en 2022. Toda esa frase es un concepto. Un concepto es una síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Puede parecer compleja, pero vamos a analizarlo. Analizar significa a desmenuzar lo que significa, lo que contiene y lo que dice esta definición de concepto. Bueno, se dice que un concepto es una síntesis, puesto que es el resultado de una tarea del cerebro de sintetizar muchas realidades. Aquí ustedes pueden ver a mi gatita, y yo digo la palabra gata, y ustedes inmediatamente pueden relacionarlo si tienen una gata con su gata o si conocen otra gata con su gata. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La palabra gato, que es un concepto, es una síntesis porque solo en 4 letras se refiere a una inmensa cantidad de seres concretos. En este caso, a todos los gatos. Se dice que es mental un concepto, puesto que solo es una realidad inteligible. Es decir, la idea que yo tengo de gato es distinta a esta gata que está aquí conmigo y que les está acompañando hoy. Es distinta puesto que solo tiene las características esenciales. Si yo les digo que es un gato, ustedes no van a decir es eso que está ahí, aunque eso que está aquí es una manifestación del concepto gato. Pero pueden pensar que es un animal doméstico, felino, con uñas retráctiles. Y eso sí ya se puede aplicar a esta o al otro gato que está por ahí. ¿Por qué? Porque son características esenciales que poseen todos los gatos del universo. Por eso se dice que un concepto se refiere a una clase de objetos, o sea, a objetos que pertenecen a un mismo grupo. La palabra gato nos designa o nos refiere a todos los gatos del mundo. Y todos los gatos del mundo serían como que un conjunto, el conjunto de una clase de objetos a los cuales nosotros llamamos gato. Entonces, con esto creo que hemos explicado un poco el concepto. Insisto, el concepto se puede expresar a través de una palabra, la palabra gato, o a través de una gran frase. Por ejemplo, la gata cuyo nombre es Picha y que está echada sobre mi escritorio. Todo eso sería un concepto. La gata cuyo nombre es Picha y que está sentada sobre mi escritorio. Otro concepto sería, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, inscritos en la jornada nocturna en el año 2022, en el segundo semestre. Todo eso sería un concepto. ¿Por qué? Porque todo nos remite a una realidad. En este caso, pues a todos los seres humanos, estudiantes inscritos en la Facultad de Derecho, la jornada nocturna, segundo semestre 2022. Entonces, esa clase de objetos está siendo designada por todas esas palabras. No vayan a confundir palabra con concepto. A veces un concepto se expresa a través de una palabra, pero puede expresarse por múltiples palabras. Eso no es una característica esencial. Muy bien. Como se menciona en la definición, un concepto se refiere a las características esenciales de una clase de objetos. Pero, por supuesto, los objetos tienen características esenciales y características accidentales. Son esenciales aquellas características que no pueden faltar para que un objeto pertenezca a un concepto. Si yo les dijera, eh, tengo enfrente a un animal peludo doméstico. Ahí estoy hablando de características esenciales, pero no necesariamente me estoy refiriendo a un gato. Tiene que haber una característica que está en gato y que no esté en ningún otro objeto. Entonces, las características esenciales son aquellas que no pueden faltar. Por ejemplo, si yo les digo,
este animal que está acá no tiene uñas retráctiles, entonces ustedes dirían, ese no es gato. ¿Por qué? Porque una característica esencial de gato es que tiene uñas retráctiles. Por supuesto, puede accidentalmente haber perdido las uñas y en ese caso, pues, sería una característica accidental del gato, valga la redundancia. Por lo tanto, se entiende que una característica accidental es aquella que su presencia o ausencia no afecta la naturaleza del concepto. Si regresamos al concepto gato, nosotros podemos decir que tiene el cabello pardo. Y esa es una característica accidental, porque, por ejemplo, esta gata no tiene el cabello pardo y eso no le hace dejar de ser gata. Mi otro gato que está por ahí tiene el cabello negro y eso no le hace dejar de ser negro. Entonces, el color del cabello es una característica accidental para el concepto gato. Por supuesto, si yo dijera gato negro, obviamente sería una característica esencial el color de su cabello, porque eso haría que, por ejemplo, esta gata que está acá no fuera gato negro. Entonces, características accidentales son perceptibles, es decir, se pueden ver, se pueden percibir el olfato, escuchar, etcétera, se perciben de la naturaleza. Muy bien. Lo esencial es aquello que no puede faltar. Y lo accidental es lo que sí puede faltar. Lo esencial se dice, y esta es una frase de un libro muy bonito que se llama el Principito, lo esencial es invisible para los ojos. Eso significa que lo esencial es inteligible. Nosotros lo abstraemos. Por ejemplo, no vemos lo animal, digamos. Sabemos que es un animal, no lo vemos, no lo percibimos. En cambio, lo accidental sí se percibe. Sí se percibe el color de la piel, el tamaño de las orejas, el tamaño de la cola, si está gorda, si está flaca, etc. Aquí tenemos un ejemplo. El concepto gato tiene como características esenciales que es ser vivo, animal, vertebrado, mamífero, felino, doméstico. Y el concepto gato como características accidentales, en el caso de mi gatito, tendría el color negro, que está enfermo, que maulla mucho por la noche, que tiene pelo largo. Igual, una circunferencia, que sea un concepto en sí abstracto, podríamos tomarlo como características esenciales, que es una curva plana, cerrada, y que sus puntos son equidistantes el uno del otro. Uno de otro que se llama centro. En cambio, serían características accidentales de circunferencia, el que mida 10 centímetros, el que sea color negro y que esté pintado sobre una hoja de papel. Lo accidental es aquello que puede modificarse sin que se cambie el concepto. Lo esencial es aquello que no puede cambiarse, puesto que al hacer falta uno de estos, se alteraría la naturaleza del concepto. Vamos con otro tema. Siempre dentro del universo del concepto, los conceptos poseen extensión y comprensión. Como les mencioné hace algunos momentos, todo concepto se refiere a una clase de objetos. Es decir, a un grupo de objetos que poseen las características esenciales que le permiten pertenecer a ese concepto. Si continuamos con el concepto gato, tendríamos que tiene una extensión muy amplia, puesto que hay muchos gatos. Todos los gatos del universo serían parte de la extensión del concepto gato. ¿Estamos? En cambio, si yo diría mi gata, con solo decir mi gata, ya me estoy refiriendo a una extensión mucho más breve, que sería solo este animalito que está aquí enfrente. Entonces, la extensión de un concepto se refiere a la cantidad de objetos que pueden ser incluidos dentro de ese concepto. Por eso se habla de que la extensión puede ser muy amplia o puede ser reducida. El concepto Zaira Guerra, que así se llama mi pareja, está incluida, su extensión es de un ser. El concepto estudiante de derecho tiene una extensión de unos 8,000 elementos. Entonces, la extensión de estudiantes de derecho es mayor a la extensión de Zaira Guerra. Muy bien. Ahora sí, continuamos con ese ejemplo.
Decimos que la comprensión es la cantidad de ideas previas que necesitamos para, valga la redundancia, comprender un concepto. Es decir, la cantidad de conceptos que debemos poseer para entender un nuevo concepto. Yo les hice hace un momento el ejemplo de estudiante de Derecho y Zaira Guerra. Para entender, para comprender que es un estudiante de Derecho, pues basta con saber que es un estudiante universitario inscrito en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En cambio, para comprender qué o quién es Zaira Guerra, necesitamos conocer todo lo anterior que es un ser humano y conocerla a ella. Entonces, cada concepto tiene una extensión y una comprensión. La extensión es la cantidad de objetos que caben dentro del objeto definido, del concepto definido. Y la comprensión es la cantidad de ideas o de conceptos que necesito para comprender y para conocer un concepto en particular. Hay una regla que dice que a mayor extensión, menor comprensión. Y a mayor comprensión, menor extensión. Esto lo vamos a ejemplificar acá. Tenemos dos conceptos, árbol y pino. El concepto árbol obviamente tiene una extensión mucho mayor que el concepto pino. ¿Por qué? Porque hay más árboles que pino. De hecho, hay dentro de los árboles están los pinos, los pinabetes, el cedro, el roble, la ceiba y cuántos árboles puedan existir. En cambio, el concepto pino, pues están incluidos, si bien son muchos, no son tantos como el concepto árbol. Entonces, aquí se puede ver la mayor extensión de árbol con relación al pino. Ahora bien, si invertimos la fórmula, para comprender qué es un árbol, solo necesitamos saber que es una planta con tronco. En cambio, para comprender qué es pino, necesitamos, además de entender que es una planta con tronco, necesitamos comprender que tiene hojas en forma de aguja. Como se pueden dar cuenta, digamos que es más complejo entender qué es pino que entender qué es árbol. Por eso, aunque pino tiene menor extensión, tiene mayor comprensión que árbol. Y árbol tiene mayor extensión, pero necesita de menor ejercicio intelectual para ser comprendido. Entonces tiene menor comprensión. Aquí está un ejemplo más o menos relacionado con el anterior. La extensión de estudiante, como puede verse ahí, es un círculo mayor que estudiante de Derecho. Pero un estudiante de Derecho es mayor que estudiante de Derecho de segundo semestre. Ahora sí, pasamos del lado de la comprensión, veremos que el concepto estudiante es más fácil de comprender que el concepto estudiante de Derecho, que a su vez es más fácil de comprender que estudiante de Derecho de segundo semestre. Dicho de otra manera, si imaginémonos que viene alguien de fuera y dice que es un estudiante, pues ya sé, es alguien que estudia. Pero ya si le dirían que es un estudiante de Derecho, bueno, es alguien que estudia en Derecho. Y si le dicen que es un estudiante de Derecho del segundo semestre, tendría que decir, es alguien que estudia en Derecho en el segundo semestre. Entonces, conforme aumenta la comprensión, se reduce la extensión. Conforme aumenta la extensión, se reduce la comprensión. En el terreno del derecho, podemos ver que el concepto norma es muy amplio, tiene una extensión enorme. El concepto norma jurídica es un poco más restringido, es decir, ya descarta, por ejemplo, las normas éticas, las normas deontológicas y otras clases de normas, y entonces tiene una extensión menor que el concepto norma. Y el concepto norma jurídica ambiental obviamente se reduce porque hay mucho menos normas jurídicas ambientales que normas jurídicas, que a su vez son menores en su cantidad, en su extensión, que las normas en general. Pero del lado de la comprensión, imagínense ustedes el grado de especialización que necesita alguien para entender las normas jurídicas ambientales. Es mayor en comprensión que el concepto norma jurídica, porque norma jurídica ya todos, o sea, es más fácil de comprender. Y por supuesto, norma es más elemental todavía. Hay normas de cortesía, normas éticas, normas deontológicas, normas jurídicas, etc.
Y ahora vamos a, ahora que ya se ha comprendido más o menos qué es un concepto, pues vamos a explicar qué es la definición. Bueno, cuando nosotros tenemos objetos, obviamente, conceptos, obviamente le asignamos ciertas características. Y como vimos, hay ciertas características que son esenciales y ciertas características que son accidentales. Si queremos construir una definición válida, o sea, con un sustento lógico, debemos ser rigurosos y debemos realizar una operación mental en donde determinamos primero el sentido de un concepto. ¿Y cómo determinamos el sentido de un concepto? Primero lo ubicamos dentro de un universo o dentro de un sistema de ideas. Por ejemplo, tenemos acá el concepto de Afganistán o el concepto gobernado por los talibanes, en donde estamos en este ejemplo ubicando, ejemplificando como un círculo el lugar que ocupa cada uno de estos conceptos. Veamos, ya vimos que eh, cada concepto tiene una extensión y tiene una comprensión. Veamos este ejemplo. Gato, si lo definimos como un felino doméstico, tendríamos que el concepto felino es más amplio que gato, es decir, hay muchos felinos, están los leones, están los tigres, están los gatos, y así hay otros más. Y dentro de los felines están los gatos. Eso significa que para definir un gato hay que ver cuál es el lugar que ocupa. Un gato es un felino. Ahora, ¿qué diferencia al gato del resto de felinos? Que es un animal doméstico. Entonces, veamos. Graficamos con un círculo naranja el concepto gato y lo ubicamos dentro de un concepto que sería los animales felinos. Y luego, para diferenciar a gato del resto de animales felinos, identificamos una característica que sea la diferencial. Eso significa que una definición tiene, para construir una definición en términos lógicos, debemos primero ubicar al concepto definido en el género próximo al cual pertenece y luego identificar su diferencia específica. Veamos este ejemplo que lo hemos venido más o menos trabajando. Si tomamos como género próximo animal doméstico y tenemos a los conceptos perro y gato, diríamos que ambos tienen como género próximo animal doméstico, pero cada uno tiene una diferencia específica. Los perros son cánidos mientras los gatos son felinos. Es decir, el concepto gato, género próximo, animal doméstico, diferencia específica, felino. Perro, género próximo, animal doméstico, diferencia específica, cánido, perdón. Muy bien. Ahora, bien, esto en el mundo de la lógica definitivamente va a depender del cuerpo de ideas que estemos desarrollando. Yo les hice hace un momento el ejemplo en donde felino era el género próximo si comparamos el concepto gato con león o con tigre. Pero acá, si lo comparamos con un perro, felino viene a ser una diferencia específica que especifica que es un gato por diferencia y por oposición a un perro. Entonces, esto es relativo, no en el sentido de que cada uno lo entiende a su manera, sino en el sentido de que tenemos que ubicarnos dentro del universo lógico, el género que estamos tomando en cuenta para definir un concepto. Muy bien, con esta explicación nos quedamos por el momento. Espero que les sea de utilidad este esfuerzo por realizar estos pequeños videos. Y por supuesto estoy a la disposición para resolver cualquier duda que pudiera presentarles. Hasta pronto. Espero verlos en breve.